¿Cómo están? Volvemos aquí con el tablero de herramientas de mejora continua de Sameco. En este caso les queremos mostrar una herramienta muy adecuada para la gestión del riesgo, que es el ANFE. El ANFE es la herramienta denominada Análisis del modo de falla y sus efectos. Es un método sistemático para evitar fallas. Es aplicable para todo tipo de producción, tanto de productos como de servicios, como también para encontrar las fallas en los procesos. Se puede aplicar tanto en la etapa de diseño del producto o del proceso, en el seguimiento y también en la prevención de fallas cuando el proyecto ya está funcionando. Es tanto aplicable para producciones en serie como también cuando estamos llevando a cabo proyectos individuales. También es aplicable, por supuesto, en empresas de servicios o administrativas, no solamente en las de productos físicos. Se trabaja a través de una planilla que se puede confeccionar en una planilla de cálculo común y corriente, donde este es el formato final, es un poco amplio, pero se puede comprender todas las etapas del proceso del ANFE dentro de esta planilla y registrar allí cada uno de los pasos. La primera etapa entonces es nombrar el proceso o el producto al cual vamos a aplicar el ANFE, que va a ir en la parte superior de esta planilla, indicando acá donde dice producto, si es de producto, pongo una X, si es un proceso, pongo una X acá, y en qué etapa estamos, si en diseño, en control o en la parte de análisis de falla. También el nombre del proceso en el cual estamos haciendo esta aplicación, el área a la cual corresponde, cuál es el nombre del proceso, el responsable, quién lo va a revisar y en qué fecha se va a llevar a cabo. La segunda parte, el segundo paso, es definir la operación o función que se va a analizar. Cada una de estas partes de la operación o de la función del equipo es lo que corresponde a cada una de las filas de la planilla donde vamos a ir poniendo los ítems o función. Por ejemplo, si estamos trabajando en un producto, un caso sencillo podríamos pensar, por ejemplo, en un velador, en una lamparita de mesa de luz. Podríamos pensar en todo lo que sea la parte eléctrica, la parte estética. Podríamos pensar también en los accesorios que tenga esta lamparita, en el material en que está construido. Cada uno de esos van a ser los diferentes ítems que tengamos acá. Si estamos hablando de un proceso, supongan para la fabricación de un producto de pastelería, sería la receta, los materiales que se utilizan, los pasos a seguir en la producción, el horneado y la disposición final del producto podrían ser los distintos ítems que vamos a analizar. Los pasos siguientes va a ser analizar para cada uno de estos ítems que llenamos en la planilla anterior, cuáles son los modos potenciales de falla. Por ejemplo, si estábamos hablando de esta lámpara, podríamos decir que el sistema de eléctrico falle porque está roto el cable. Entonces, este podría ser el modo potencial de fallo para cuando estamos trabajando con la parte eléctrica. Si estábamos hablando del proceso de fabricación de un producto de pastelería, podríamos hablar acá de los materiales que utilizamos y acá el modo potencial de falla es que no lleguen a tiempo, que no sean de la calidad esperada, que no sean de la cantidad necesaria para llevarlo a cabo. Luego lo que analizamos es el efecto de esta falla, el efecto potencial de esta falla. Si esa falla ocurriera, ¿cuál sería el efecto que tiene esa falla en el producto o en el proceso que estamos analizando? A continuación, lo que vamos a hacer es dar un valor a esta severidad de la falla, o sea, vamos a catalogar, vamos a indexar estas fallas para que no queden en forma verbal, sino en forma numérica, y vamos a encontrar que el índice de severidad va a variar entre 1 y 10, 1 a una falla menor, 10 a una severidad muy alta. Una falla menor es aquella que el cliente probablemente no notará esa falta o esa falla, mientras que entre 9 y 10 se les asignan así cuando afecta la seguridad
o genera un incumplimiento de legislaciones vigentes. Supongan que ustedes encuentran que la falla puede ser que el material con que van a producir ese alimento de panificación o de pastelería tenga una adulteración, esto sería una falla del tipo 9 o 10. El paso 6, bueno, ustedes tienen acá cuáles son, van a indicar acá cuáles son las características críticas. Si cuando calcularon el índice de severidad para cada una de esas fallas, alguna les da en el valor de 9 o 10, esas se consideran críticas y aunque luego el índice de ponderación dé muy bajo, si este índice de severidad fuera muy alto, si fuera 9 o 10, sí o sí tenemos que tomar acciones preventivas para evitar ese tipo de fallas. Los pasos siguientes van a ser hacer un subproceso de análisis de la causa potencial de la falla. Para cada una de estos efectos potenciales que determinamos y el modo potencial de falla, vamos a hacer por fuera de la planilla un subproceso de análisis de causa potencial. Podría hacerse a través, por ejemplo, de un Ishikawa y luego ponderar las causas y determinar cuál va a ser la causa potencial. Eso es el paso número 7. Determinamos entonces el control de las actuales que tiene esa causa. A continuación, entonces, vamos a calcular un segundo índice. El primer índice fue el de severidad. El segundo índice va a ser el índice de ocurrencia. Entonces, vamos a tener un valor 1 de ocurrencia cuando es muy escasa la probabilidad de ocurrencia o es un defecto inexistente en el pasado, nunca antes se había dado. Por otro lado, vamos a tener un factor de 10, un índice de 10, para cuando es muy elevada la probabilidad de esa falla y es seguro que la falla se producirá frecuentemente. La escala nuevamente va de 1 a 10 para el índice de ocurrencia. Hasta ahora entonces tenemos el proceso o el producto analizado, cada una de las etapas donde puede fallar reflejadas en la planilla, analizada la causa, analizado la severidad de la falla y la ocurrencia de la falla. El paso siguiente va a ser calcular el índice de no detección. Si el valor es 1, el control casi con certeza va a detectar la falla. Y si el valor es 9 o 10, es muy alta la probabilidad de que el control no detecte la existencia de la falla. Entonces, en este caso, que si está controlado, si es fácil de detectar, va a tener un valor de 1. Si es muy difícil de darnos cuenta que va a fallar, va a tener un valor de 9 o 10. Este es el tercer índice que aplicamos en las planillas ANFE. El próximo paso va a ser calcular la productoria entre el grado de severidad, el índice de ocurrencia y el índice de no detección. Fíjense que si estamos en la situación más sencilla, que es muy poco severo, casi nunca ocurre o nunca ocurrió hasta ahora, y es muy fácil de darse cuenta cuando va a fallar, los valores de S, O y D van 1, 1 y 1, por lo tanto el número de prioridad de riesgo va a ser igual a 1, 1 por 1 por 1. En el caso en que alguno de ellos sea alto y los otros bajos, fíjense, podría ser muy severo, pero que no ocurre mucho y que es muy fácil de darse cuenta cuando va a fallar, puede quedar 9 por 1, el número de riesgo va a llegar a 9 como máximo. Y por último, la situación más extrema, que sea muy grave, que sea de ocurrencia frecuente y que sea muy difícil de detectar cuando ocurra, entonces en este caso el número de prioridad de riesgo es 1000, 10 por 10 por 10. Entonces fíjense que este número calculado de esta manera, el número de prioridad de riesgo, nos amplifica de una manera muy grande la conjunción de estos tres indicadores, por lo cual nos va a permitir darnos cuenta muy rápidamente a través de este RPN cuál va a ser la causa que tenemos que sí o sí establecer alguna acción preventiva para que no ocurra.
Por último, entonces, para aquellas fallas donde sí tenemos un número de prioridad de riesgo alto, no para todas, sino para aquellas donde el número de prioridad sea alto, vamos a tomar una acción correctiva o preventiva de acuerdo a la etapa en la que estamos analizando el proceso, y para cada una de ellas vamos a establecer su responsable, la fecha en que la debe llevar a cabo y cuál fue la acción tomada. Es importante que en este caso no solamente tomemos acciones preventivas o correctivas para aquellas acciones, para aquellos fallos que tengan número de probabilidad de riesgo muy alto, sino también para aquellas que habíamos nombrado como severas entre 9 y 10, ¿sí? Entonces el índice de severidad marca el paso también para la toma de acciones. A modo de ejemplo, por ejemplo, en este caso se está analizando un producto, es el vapor alimentado a una turbina en el área en el proceso de generación de vapor, en el área de operaciones. Acá vemos a las personas que llevaron a cabo esta planilla de ANFE y lo que se tomó como datos para hacer el ANFE fue tanto el agua que se utilizaba para la producción de vapor como el combustible que estaba disponible para este proceso. ¿Qué podría fallar? Que el agua haya un corto de suministro o que haya recibido un tratamiento químico inadecuado, y por parte del combustible, fallas en los quemadores, en la composición de la mezcla comburente y en la presión a la cual se llevaba a cabo la combustión. Para cada uno de estos ítems o funciones se estableció el modo potencial de falla, su efecto de falla, si existe control actual, la causa potencial, que se hizo en otro análisis, la gravedad o el índice de severidad, fíjense que en este caso es 9, entonces aunque todos los otros índices nos den bajitos, para esta, como está en 9, que es un proceso, una falla clave, sí o sí tengo que establecer una acción. Para las otras, fíjense, 2 de severidad, 4 de ocurrencia, 5 de no detección, el factor, el RPN nos da 40, o sea queda abajo. El más alto de todos estos es 80, es para la la combustión incompleta en el caso del combustible. Entonces acá tenemos que aumentar la rigurosidad de los controles para la mezcla de la combustión. Y luego, fíjense que estos dos que son claves, porque el grado de severidad era 9 y en la falla de los quemadores porque también era clave, aunque den un número de RPN bajo, lo mismo tengo que tomar alguna acción. Si lo quieren ver como un proceso, vamos a tener 3 etapas: un análisis de la situación, el cálculo de los indicadores y la planificación de acciones preventivas. En el análisis de la situación vamos a definir si es un ANFE de proceso o de producto. Vamos a descomponer el proceso en distintas etapas o el producto en partes o funciones. Vamos a analizar el modo de fallo, el efecto de los fallos, el estudio de causas como un proceso, como un subproceso de esta planilla, y la verificación de existencia de control actual. Con esto desarrollado, en intermedio podemos ir calculando la asignación del índice de gravedad o severidad, la asignación del índice de ocurrencia, la asignación del índice de no detección de fallo y el cálculo del número de prioridad de riesgo. Establecido esto, según si el índice es alto o no, y si el índice de gravedad es alto o no, y si el RPN es alto, entonces determinamos la acción recomendada, designamos el responsable y verificamos el estado de la acción luego de que fue aplicada. Si es no, entramos en el proceso de mejora continua, volviendo a analizar el análisis del ANFE para otra situación ya mejorada. Los otros nombres con los que pueden encontrar esta herramienta son ANFE, FMA por sus siglas en inglés, o análisis de modo de falla y sus efectos con el nombre completo de la herramienta. Pueden entrar entonces en la página de Sameco, en su biblioteca virtual,
o también en experiencia de Sameco para que puedan ver algunas empresas donde se ha desarrollado esta herramienta en sus procesos de mejora continua. Los libros que hemos utilizado para desarrollar este microvideo son el de proceso de mejora continua, algunas publicaciones de tecnologías de gestión del INTI y otras publicaciones de